Sin duda, Ana de Mendoza de la Cerda, la princesa de Éboli, es una de las personalidades más fascinantes e intrigantes de la España de los 500. Una aristócrata que se supo mover con maestría en los entresijos de la siempre compleja corte de Felipe II. Amiga y enemiga de todos, incluso cuentan las malas lenguas que fue amante del mismo rey Prudente. Esta es la historia de un ascenso meteórico y una caída estrepitosa. La princesa de Éboli se vio envuelta en una conspiración que a punto estuvo de destronar a Felipe II. ¿Qué sucedió exactamente? En este documental partiremos desde la figura de la princesa de Éboli para después exponer el truculento acontecimiento que puso en jaque a la corona española. ¿Culpable o inocente? Eso lo decidirán ustedes. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta interesante historia, ya saben, hemos de situarnos en contexto. Viajamos a un mes de junio de 1540 en la villa de Cifuentes, capital de la Alcarria. Catalina de Silva, esposa de Diego Hurtado de Mendoza, el conde de Mélito, acaba de dar a luz a su primogénita, una niña que por derecho de sangre está destinada a convertirse en una grande de España. Y es que la de los Mendoza, en absoluto, era una casa cualquiera. El abuelo de nuestra protagonista fue ni más ni menos que el gran cardenal Mendoza, factotum de los reyes católicos. Tal era su poder que en su época fue conocido como el tercer rey de España. Su padre es Diego Hurtado de Mendoza, personaje influyente que en este momento ejercía como presidente del Consejo de las Órdenes Militares. 1540. Esta es la España de Carlos V, en plena flor de la vida a sus 40 años. Poseedor de un imperio que se extendía desde la actual Polonia hasta las Américas. Un imperio de dos caras, principal potencia mundial, pero a la vez susceptible de padecer severas hambrunas en su seno. Tal era el caso en el momento del nacimiento de nuestra protagonista. La década de 1540 fue una época de hambre, calamidades y peste. La España magistralmente retratada en el Lazarillo de Tormes. Cifuentes, cuna de Ana de Mendoza, quizás sufrió de estas penalidades, pero de bien seguro que no de manera tan severa como en otros lares. Esta era la villa, considerada como capital de la Alcarria, una plaza célebre por la manufactura de paños blancos, con unos 3.000 habitantes, con solo 800 censados. Como curiosidad histórica, he aquí unos datos que nos dan una idea de la composición demográfica de una mediana ciudad del momento, con 652 pecheros, esto es, plebeyos, 12 hidalgos, 17 clérigos y 148 frailes. Poco se sabe de los primeros años de vida de la futura princesa de Éboli, más allá de que en su partida bautismal ya existió cierta controversia, puesto que fue bautizada como Juana de Silva, con nombre y apellido distinto, el materno, una costumbre propia de la nobleza cuando el primer nacido era una niña, ya que de bien seguro la pareja esperaba el nacimiento de un varón que heredara sin obstáculo alguno todo lo perteneciente a la línea paterna. Pero esto nunca sucedió. Ana de Mendoza fue hija única, probablemente debido a la brutalidad con que su padre, el conde de Mélito, trataba a su esposa, un asunto del que hablaremos más adelante. Nuestra protagonista fue educada según los cánones de la época para una fémina de su alcurnia. Una enseñanza elemental y buenos modales, imprescindibles para su futuro casamiento con un noble como mínimo igual a su alto rango, algo que como veremos tampoco sucedió.
Y lo cierto es que Ana de Mendoza no tuvo que esperar demasiado para que apareciesen los primeros pretendientes. Tan solo cuando contaba con 12 años de edad se presentó un candidato de menor linaje pero con poderosas amistades. Hablamos de Rui Gomes de Silva, un portugués que en 1526 entró en España siendo un niño con el séquito de la emperatriz Isabel de Portugal, esposa de Carlos V. Aún y la diferencia de edad de 11 años, Rui Gomes hizo buenas migas con el príncipe Felipe. Tanto es así que con el tiempo llegó a convertirse en uno de sus principales privados. En este 1552, cuando nuestra protagonista recibió su primera propuesta de matrimonio, el príncipe Felipe ejercía como regente, ya que su padre, en una de sus aventuras imperiales, se encontraba atrapado en Innsbruck, a causa de la traición de su hasta entonces aliado Mauricio de Sajonia, quien se pasó al bando francés mediante el infame Tratado de Chambord. Mauricio pretendió capturar al mismísimo Carlos V. Felipe quiso ir en persona en auxilio del emperador, pero el duque de Alba le hizo desistir de tan arriesgada empresa. Él mismo se encargó de desfacer el entuerto, poniéndose a la cabeza de sus temibles tercios. Vemos, pues, que Felipe, de 25 años de edad, restó como único gobernante de tan poderoso y vasto imperio, momento idóneo que su privado Rui Gomes aprovechó para medrar en pos de sus propios intereses. El príncipe medió para que su amigo ascendiera socialmente. Primero tentó a doña Teresa de Toledo, una noble que prefirió meterse a monja antes que casarse con el advenedizo Rui Gomes. Pero a la segunda intentona triunfó. El 18 de abril de 1552 se firmaron los esponsales. Ana, de 13 años, se casaría con Rui Gomes, de 36, aunque se aguardarían 2 años para consumar el matrimonio. La mediación de Felipe es indudable, puesto que en los documentos esponsales aparece de forma explícita como valedor de su privado Rui Gomes. De no ser por la mediación real, de bien seguro nunca se hubiera podido concretar este singular enlace, ya que en la España de entonces era muy inusual que nobles de distinto linaje se unieran, más aún siendo uno de ellos extranjero. Una buena prueba de la distancia social es que en los documentos Ana de Mendoza aparece citada como doña, mientras que Rui Gomes no. El privado del rey, además de un ascenso social, con este ventajoso enlace consiguió engrandecer de manera significativa su hacienda. Rui Gomes y Ana, una vez consumado el matrimonio, recibirían del Estado 6.000 ducados de renta anuales, extensivo a sus herederos. Además, Ana, al ser hija única, aportó al matrimonio toda la herencia de su casa, a expensas de si sus padres engendrasen a un varón. En caso que hubiera nacido un heredero, cosa que no sucedió, Ana aportaría una cuantiosa dote, estipulada en 100.000 ducados de oro, unos 6 millones de euros actuales. Podemos imaginarnos la dicha del portugués Rui Gomes ante tamaño, perdonen el lenguaje, braguetazo. Tan contento estaba el novio que en una misiva enviada a Eraso, mano derecha de Carlos V, le dice lo siguiente: «Estoy desposado con hija del conde de Mélito, que es una cosa que a mí me está muy bien». Esto, en el lenguaje de la época, era lo que se conocía como estar en gracia con la corona. Tamaña generosidad del príncipe Felipe contrastaba en exceso con la penosa situación de las arcas reales, muy próximas a la bancarrota. Este gran favor del heredero a su amigo y privado levantó suspicacias en la corte.
No en vano, el secretario imperial Juan de Sámano, escribiendo al mismo Eraso, indicaba lo siguiente: Su Alteza ha casado a Ruy Gómez de Silva con hija del conde de Mélito, que agora es heredera de su casa. La moza es de 13 años y bien bonita, aunque es chiquita. Esta es la primera referencia al físico de nuestra protagonista, una belleza que, como veremos más tarde, le trajo más infortunios que alegrías. Ruy Gómez aprovechó el momento preciso para entrometer al príncipe Felipe en su futuro matrimonio, ya que poco después de firmarse los esponsales, Felipe tuvo que abandonar España para desposarse con la reina inglesa María de Tudor. Ruy Gómez acompañó al príncipe en su aventura inglesa, así que la boda entre él y Ana de Mendoza se aplazó sine die. Felipe regresó a España en 1559, 6 años más tarde, mismo tiempo que estuvo fuera su privado Ruy Gómez. Pero en 1558 Ana de Mendoza alumbró a su primogénito Diego. ¿Cómo fue esto posible? Gracias a los miles de documentos custodiados en el archivo de Simancas, sabemos que Ruy Gómez en 1557 realizó un viaje relámpago a España, cumpliendo sus cometidos reales y aprovechando su fugaz paso para consumar su matrimonio con nuestra protagonista. 1558 también es el año en que falleció el emperador Carlos V. Felipe asumió de manera natural el trono, manteniendo a su amigo Ruy Gómez como uno de sus principales consejeros, consiguiendo este el importante título de conde de Mélito, ya que el padre de Ana de Mendoza lo cedió al matrimonio. Podemos hacernos una idea de la influencia de Ruy Gómez en el nuevo rey de España con el hecho que en los solemnes funerales de Carlos V fue el encargado de sostener el pico de la larga capa del heredero, todo un honor en la época. El fracasado matrimonio de Felipe II con María de Tudor no supuso obstáculo alguno para que buscara un nuevo enlace con una de las aristócratas más deseadas de Europa. Hablamos de la francesa Isabel de Valois. La llegada de la hija de Enrique II de Francia como nueva reina de España supuso una entrada de aire fresco en la austera y sobria corte, presidida hasta entonces por las viudas cincuentonas hermanas de Carlos V. Ana de Mendoza contaba con 19 años, y en este momento ya se encontraba instalada en la nueva corte de Valladolid debido a un penoso acontecimiento. Con su matrimonio había conseguido liberarse de la tiranía de su padre, una amarga situación que conocemos gracias a una misiva donde el mismo Diego de Mendoza reconocía que había martirizado por más de 18 años a su esposa. Ana de Mendoza hizo por primera vez gala de su carácter, consiguiendo la intercesión de Juana de Austria para que su madre consiguiera la separación de su padre, quedándose madre e hija de forma permanente en la corte de Valladolid. Juana de Austria, en una carta enviada a Ruy Gómez, detalla que «Paréceme que Ana de Mendoza hubo la estima de su madre, y tuvo razón, porque es terrible vuestro suegro. El duque es ido, y la condesa se está con su madre, y es la más bonita cosa del mundo, porque tiene más seso que todos ellos». Tiene más seso que todos ellos. Descubrimos aquí una confirmación de la alta inteligencia y capacidades de nuestra protagonista a la hora de afrontar problemas. Pero aún y su terquedad, su padre Diego de Mendoza no estuvo dispuesto a aceptar la separación de su esposa. Diego de Mendoza se quejó a su yerno Ruy Gómez, asegurando que su hija le persigue como su mayor enemigo del mundo.
Ruy Gómez en este momento se encontraba fuera de España, como parte del equipo que negociaba la paz de Cató-Cambresis. Desde la distancia obligó a su esposa a que permaneciera cerca de su padre, en espera de una reconciliación. Ana de Mendoza, nuevamente haciendo gala de su carácter e independencia, hizo caso omiso a su marido, instalándose por su cuenta en Simancas, cerca de la corte de Valladolid, una plaza fuerte protegida con guarnición, donde ella y su madre estarían a salvo de posibles atropellos provenientes de su padre. Ruy Gómez regresó a España en algún momento de 1559 e inmediatamente fue nombrado como príncipe de Éboli, compartiendo este título con su esposa, la princesa de Éboli. En este 1559, Felipe II, cansado de sus aventuras extranjeras, regresó a España para no abandonarla nunca más. Uno de sus primeros actos tras su vuelta sucedió un 2 de octubre de 1559, día en que en persona fue a conocer a un muchacho de 14 años llamado Jerónimo, que a partir de entonces pasaría a ser conocido como Don Juan de Austria, hijo bastardo de Carlos I, un personaje importante en este relato. Ruy Gómez acompañó al rey de España en esta emotiva empresa. En 1561, la corte española se estableció en Madrid. Isabel de Valois vino acompañada de una pléyade de madamiselas de origen francés, quienes sin ningún tapujo rivalizaron con sus iguales españolas en estilo, belleza y galanterías para con sus pretendientes. Felipe II, a fin que su esposa se hiciera a las costumbres del país, nombró a 8 altas damas españolas para que acompañaran a su reina. Las más destacadas fueron su propia hermana, Juana de Austria, María Enríquez, la duquesa de Alba, de unos 50 años, y, cómo no, la princesa de Éboli, de edad similar a la reina. La reina y nuestra protagonista hicieron tan buenas migas que incluso Catalina de Médici, madre de Isabel de Valois, le envió una costosa sortija de oro como muestra de agradecimiento por la gran devoción y afecto que guardaba a su hija. Estos fueron unos años de paz y prosperidad general. Felipe II tan solo debía preocuparse de los esporádicos pero feroces ataques navales de Solimán el Magnífico. Este tiempo de remanso estimuló el apetito de Felipe II para dedicarse a los placeres de la carne. Las cuitas del soberano prudente antes de casarse con Isabel de Valois eran de sobra conocidas y comentadas sotto voce en la corte. Es más, casado incluso con su primera esposa, María Manuela de Portugal, Felipe no se preocupaba por ocultar sus amoríos con multitud de cortesanas, al punto que su mismo padre le reprendió por su descaro. Felipe mantuvo un tórrido amor con Isabel de Osorio, inmortalizado por el mismo Tiziano, en cuyos cuadros aparecen ellos representados como Venus y Adonis, un enamoramiento que solo finalizó cuando contrajo nupcias con Isabel de Valois. El rey también fue infiel en repetidas ocasiones durante su estancia en Inglaterra, pecados que perdonó la reina María de Tudor. En su etapa en Bruselas también mantuvo romances y tras su definitiva llegada a España, estuvo en asuntos con doña Eufrasia de Guzmán, dama de su hermana la princesa Juana, quien tras unos meses de escarceos la casó con gran prodigalidad con el príncipe de Ascoli. En efecto, este era el modus operandi de Felipe II para con sus amantes. Una vez finalizada su relación, solía casarlas con algún noble de alta alcurnia o gratificarlas con generosas recompensas. Ustedes con razón se preguntarán, ¿qué nos importa la vida amorosa de Felipe II?
Lo cierto es que es menester conocerla para poder desentrañar uno de los secretos mejor guardados del soberano prudente, del que apenas solo dejó crípticas pistas. Vista su voracidad, no es de extrañar que Felipe II cortejara a la dama del momento, la más bella e inteligente de todo aquel puñado de cortesanas. Hablamos, como no, de la princesa de Éboli. Los rumores de la época susurran que el tercer hijo de la princesa de Éboli, Rodrigo, nacido en 1562, era fruto de Felipe II. Sospechas que podemos tomar como ciertas gracias a documentos firmados de mismo puño y letra del rey, en los cuales nos centraremos más adelante. En resumen, saber si Felipe II y nuestra protagonista mantuvieron una aventura es crucial para entender los hechos posteriores y la caída en desgracia de la princesa de Éboli. Fuera amante o no del rey, lo cierto es que durante 1560 y 1564, tanto la princesa de Éboli como su esposo Ruy Gómez se encontraban en el cenit de sus carreras cortesanas. Ana de Mendoza era una de las primeras damas de Isabel de Valois y, según recogen las cartas de la época, era beneficiaria de una estrecha relación con el rey, escribiendo de unas formas que tan solo estaban reservadas a las personas más cercanas del entorno del monarca. Pero en 1564 algo sucedió y Ana de Mendoza y su marido fueron apartados de la corte. Ilustres historiadores como Gregorio de Marañón y Manuel Fernández Álvarez han formulado numerosas hipótesis para esclarecer este extraño suceso. ¿Quizá fue un exceso de familiaridad con Felipe II? ¿El soberano prudente se cansó de los amores de la princesa de Éboli? ¿Un desaire? Algunas fuentes incluso apuntan a que la primera caída en desgracia de nuestra protagonista vino provocada por una relación con la estrella de la corte, el apuesto don Juan de Austria, cuyo futuro secretario, Juan de Escobedo, veremos que se convertirá en uno de los personajes capitales de este relato. Sea como fuere, en este 1564 Felipe II apartó a Ruy Gómez y a su esposa de su corte, destinando a su antiguo privado como nuevo mayordomo del príncipe don Carlos. Esto, en tiempos actuales, se podría traducir como un descenso de división. Felipe II, como solía hacer en estos casos, a cambio de alejar a los príncipes de Éboli, les recompensó con suculentas dádivas, ya que poco tiempo más tarde los nombró nuevos duques de Pastrana, elevándolos a ambos a la altura de grandes de España, un título nobiliario de mucha más enjundia que el Principado de Éboli. Ruy Gómez, gran intérprete de la voluntad de su amigo, captó los deseos de Felipe II y optó por el retiro voluntario. Los flamantes duques de Pastrana se establecieron en esta próspera villa, famosa por sus sedas, convirtiéndola, gracias a generosas disposiciones reales, en un importante centro industrial en Guadalajara. En Pastrana, nuestra pareja construyó el famoso palacio renacentista, donde asentaron su hacienda, un bello edificio que aún hoy en día se puede visitar. Ruy Gómez y Ana de Mendoza se dedicaron en estos 10 años de exilio de la corte a aumentar su prole. Nada más y nada menos que 10 vástagos, de los cuales llegaron a edad adulta 2 féminas y 4 varones. Mientras los duques de Pastrana vivían ajenos a las intrigas de la corte, una nueva amenaza proveniente del norte vino a cuestionar la idiosincrasia del reinado de Felipe II. En 1566 estalló la rebelión iconoclasta de los flamencos, el germen de la trágica guerra de los 80 años.
Ruy Gómez, hombre nada ducho en materia castrense, que aún participaba en algunos consejos de Estado, fue perdiendo influencia en favor de los próceres militares. Felipe II confió en el aguerrido duque de Alba como principal consejero, persona que en el pasado había tenido sus más y sus menos con Ruy Gómez. Nuestra protagonista, alejada contra su voluntad de las intrigas palaciegas, encontró en los asuntos religiosos una de sus principales diversiones. Santa Teresa de Jesús y su nueva orden de las Carmelitas Descalzas era la tendencia del momento, el no va más dentro de los elitistas círculos nobiliarios. Ana de Mendoza se apuntó a la moda y estuvo dispuesta a sufragar la construcción y mantenimiento de un nuevo convento carmelita en Pastrana. La relación entre nuestra protagonista y Santa Teresa de Jesús, sin duda, es uno de los episodios más cómicos y delirantes del siglo XVI, una astracanada digna de cualquier novela satírica del momento. Pero vayamos por partes. En 1569, Santa Teresa aceptó la invitación de los duques de Pastrana para que se hospedara por 3 meses en la villa y tratase los asuntos del futuro convento. Según las memorias de la monja, reconoce que fue bien acogida, pero a la hora de pactar el estricto régimen interno de las carmelitas, la princesa de Éboli mostró ciertos desacuerdos con la religiosa, llegando ésta a afirmar que le pidió ciertas cosas que no convenía a la religión. La Suprema Carmelita, además, en su diario alabó a Ruy Gómez como allanador de la ira de su esposa. Vemos, pues, que Ana de Mendoza, siguiendo la tónica general de su vida, no se amilanaba ante nadie, ni tan siquiera ante Santa Teresa de Jesús. Lo cierto es que la duquesa de Pastrana, ya que pagaría la construcción y el mantenimiento del convento, quería tener cierto control sobre las monjas allí recluidas, considerando que era excesivo el espartano modo de vida a base de pelo corto, prohibición de espejos y descanso en un jergón. ¿El motivo por el que la princesa de Éboli se inmiscuyó en estos asuntos? Ahora lo veremos. Ruy Gómez falleció de manera repentina un 28 de julio de 1573, a los 57 años. Cabe destacar que Ruy Gómez, en sus últimos años, recuperó cierta privanza con Felipe II, quien ante el gobierno de mano de hierro del duque de Alba en Flandes, necesitó de la afilada diplomacia del duque de Pastrana. Importante es el testamento de Ruy Gómez, documento donde aparecen como testigos 2 de los personajes que marcarán el devenir del aciago futuro de nuestra protagonista. Se trata de Juan de Escobedo, futuro secretario de don Juan de Austria, y Antonio Pérez, el principal secretario de Felipe II. Ana de Mendoza fue la protagonista absoluta en el funeral de su esposo. Con grandes aspavientos, tomó el hábito de un fraile y marchó en una humilde carreta desde Madrid hacia Pastrana. Nada más llegar a sus dominios, comunicó a grandes voces su drástica decisión. Abandonaría los placeres de la vida mundana para pasar el resto de sus días en el mismo convento de las Carmelitas Descalzas de Pastrana. Tal fue el fervor religioso de nuestra protagonista, que incluso se cambió el nombre. Ana de la Madre de Dios. Tan inesperada noticia creó un revuelo de grandes magnitudes, tanto en la casa de Pastrana como en la corte real. ¿Quién velaría por los intereses de su rica hacienda? Y más aún, ¿quién se encargaría del cuidado de sus 5 hijos, todos de corta edad?
Ana de la Madre de Dios pretendió dejarlo todo resuelto. En una misiva escrita con inusitada familiaridad, rogó a Felipe II porque él mismo velara por la educación y crianza de sus 5 hijos, algo a lo que el soberano prudente, muy en su estilo, se negó dándole largas. ¿Una nueva prueba de que Rodrigo de Silva y Mendoza era hijo de Felipe II? Sea como fuere, Ana de Mendoza, aún en la flor de la vida, con 33 años de edad, desde luego no estaba dispuesta a pasar el resto de sus días en un régimen de privaciones y perpetua clausura. Ella era la señora de Pastrana y principal patrocinadora de aquel convento, así que resultaría normal que pudiera gozar de una serie de privilegios. Cuentan las crónicas que la priora de Pastrana, nada más saber de las intenciones de la nueva novicia, exclamó: «Yo doy la casa por deshecha». Y no le faltó razón. Ana de la Madre de Dios ingresó en el convento con su madre, también dispuesta aparentemente a convertirse en monja carmelita, al igual que 2 de sus criadas. La priora tuvo los enredaños de advertirle que para que su ingreso fuera oficial, necesitaba la aprobación del obispo, espetándole literalmente la princesa de Éboli que ningún fraile tenía que estar en este asunto. La carrera eclesiástica de nuestra protagonista ya prometía desde el primer día. Solo tardó una jornada en saltarse la clausura, acudiendo al entierro de su esposo. Nada más en regresar, demandó que se le adjudicara 2 criadas más, algo que la priora no tuvo más en remedio que consentir, además de hacer la vista gorda en que eludiera las frugalidades de sus hermanas, así como la estricta clausura cuando deseara. Pasaron las semanas y aquel convento, donde debía reinar la paz y el silencio, se convirtió en una casa de locos. Según testimonio de un lugareño llamado Antonio de Jesús, Ana de Mendoza estaba embarazada de 5 meses cuando ingresó en las Carmelitas, y más aún, en una reunión exigió a todas las hermanas que cuando se dirigieran a ella lo hicieran de rodillas y con gran señorío. Este mismo testigo nos narra que la priora, desbordada por la situación, rogó a nuestra protagonista para que entrara en cordura y se sometiera a Dios. Ana de Mendoza le contestó que «Vos no debéis de saber que en este mundo yo no me sujeté sino solo a Ruy Gómez, porque era caballero y gentilhombre, ni me sujetaré a otra persona. Sois loca». Santa Teresa de Jesús fue informada de tal desmadre y otorgó plena libertad a la priora para que actuase con las medidas necesarias con el fin de domeñar a la rebelde novicia. Pero a la primera reprimenda, Ana respondió con un grave desaire, instalándose ella y su séquito en una ermita anexa al convento, previo paso, eso sí, de retirar todo el apoyo económico. La guerra entre la princesa de Éboli y Santa Teresa de Jesús estaba servida. Los continuos escándalos de la princesa de Éboli llegaron a todos los rincones de España. Diversas autoridades religiosas e incluso el rey en persona intentaron hacer entrar en razón a la princesa, pero todo fue en vano. El prior del convento de Atocha llegó hasta Pastrana con una orden explícita del rey para que abandonara el convento, algo que la princesa de Éboli rechazó, aludiendo en una misiva dirigida a Felipe II que su firme deseo era llegar hasta el final de los días con el hábito puesto. Pasaron los meses y la situación en el convento cada vez era más crítica. Los alguaciles de Pastrana, al servicio de nuestra protagonista, evitaron con extremo celo el paso de toda persona ajena al convento.
Las carmelitas comenzaron a sufrir penalidades y hambre. La misma Santa Teresa de Jesús tomó cartas en el asunto. Ideó un plan de fuga para sus ángeles, así es como llamaba a sus hermanas, las cuales serían trasladadas al convento carmelitano de Segovia. Pero esta empresa debía llevarse a cabo con nocturnidad y alevosía, evitando el sitio que las autoridades de Pastrana mantenían sobre el convento. Santa Teresa de Jesús reclutó a 2 hidalgos naturales de Segovia, llamados Juan de Ávila y Antonio Gaitán. Estos fueron los valientes que tenían la difícil y peculiar misión de rescatar a las 15 monjitas cautivas en Pastrana. Sabemos con detalle cómo sucedió tan especial operación gracias al testimonio del mismo Juan de Ávila. A medianoche llegaron a los alrededores de Pastrana, dejando aparcados los 5 carros que servirían para transportar a las monjas fugadas. Los hidalgos pretendieron entrar a hurtadillas en el convento, pero alguien se percató de la presencia de 2 sospechosos y dio la voz de alarma. La princesa de Éboli envió a su mayordomo. Un fraile llamado Gabriel, quizá envuelto en el plan, se enfrentó verbalmente con el mayordomo, momento que aprovecharon los 2 hidalgos para penetrar en el convento y rescatar a las 15 monjas, quienes tuvieron que saltar la valla para luego correr a toda prisa por empinadas cuestas hasta llegar a los 5 carros que las conducirían a la libertad. Tras días de penosa travesía, cruzando incluso el río Henares y la sierra de Guadarrama, finalmente las 15 monjas fugitivas llegaron a Segovia un 7 de abril de 1574. El convento quedó despoblado. Allí ya no había diversión ni entretenimiento alguno, así que nuestra protagonista retomó de nuevo su vida seglar, cambiando la firma en los documentos simplemente como princesa Doña Ana. La princesa de Éboli se hizo cargo de la crianza de sus 5 hijos y de los asuntos de Pastrana, manteniendo cada vez tratos más frecuentes con Juan de Escobedo, antiguo amigo de Ruy Gómez e inminente secretario de don Juan de Austria. Precisamente el reciente difunto duque de Pastrana le adeudaba 2.000 ducados, cantidad que la princesa de Éboli permutó a cambio de algunas propiedades en Madrid. Poco a poco, Juan de Escobedo se convirtió en la mano derecha de la duquesa de Pastrana. Tal era la confianza depositada en él, que la princesa de Éboli delegó en su persona un importante negocio, consistente en la tasación del ducado de Francavilla en Nápoles, propiedad de nuestra protagonista. Pasaron 3 años en los que la princesa de Éboli apenas daba abasto ante su numerosa prole y los asuntos administrativos que debía atender. En sus ratos libres gustaba de planear una fría venganza contra su enemiga Santa Teresa de Jesús, proyectando la construcción de un convento de los franciscanos en su misma villa. Catalina de Silva, madre de nuestra protagonista, falleció en 1574, dejando vía libre para que su padre se casara de nuevo. Un serio asunto que tratar, puesto que si su padre engendraba, su patrimonio corría serio peligro, ya que hemos de recordar que la princesa de Éboli era hija única. Y por si fuera poco esta amenaza, un pariente llamado Íñigo López de Mendoza entró en pleitos con Ana de Mendoza a razón de la herencia de la casa de Mélito. Agobiada por tantos asuntos y con un negro futuro si nacía un hermanastro, nuestra protagonista no podía quedarse aislada en la lejana Pastrana.
La princesa de Éboli, de 36 años de edad, aún conservaba su particular atractivo y encanto. Armas más que suficientes que le servirían para defender sus intereses en el centro de poder del imperio. La princesa de Éboli abandonó Pastrana para regresar a Madrid, a la corte de Felipe II, el principio de una serie de acontecimientos que marcaron su trágico final y que además pusieron en jaque al mismo Felipe II. Todo esto lo veremos en el siguiente capítulo.